Muy buenas tardes, amados hermanos, ¿cómo están? ¿Cómo está el Campus Broadway? Eso, qué gusto saludarles a todos ustedes, caras que vemos ya regularmente, nuestros miembros, caras nuevas. Muchas gracias de estar acá y una vez más, como lo dijo el pastor Raúl, mi nombre es Israel Ramírez, Axayacatl, no se tienen que decir el primer nombre, está difícil, pero Israel Ramírez. Tengo el honor de ser el pastor general de los Centros Cristianos de la Iglesia del Señor aquí en San Antonio, Texas, nuestro campus en el sur de la ciudad, y misiones que Dios nos ha permitido abrir en Atlanta, en Houston, en West Des Moines, Iowa y en Los Ángeles, California. Así que Dios ha sido muy bueno con nosotros y estamos en una serie de mensajes muy importante que se llama La Biblia, roca de seguridad para la eternidad. Y para nosotros es muy importante porque queremos que todos los miembros del LSC entiendan que la Iglesia del Señor tiene una bandera muy definida. La Biblia es nuestra regla de fe y conducta. Y queremos a través de estos mensajes poder decirle por qué decimos eso. ¿Por qué decimos que la Biblia es nuestra regla de fe y conducta en esta iglesia? Ahora, si usted es su primera vez que viene aquí o quizá ha estado viniendo algunos días, para mí es muy importante que escuche esto. Porque quizá usted escucha que algunos cristianos siempre dicen, es que la Biblia dice, es que la Biblia dice, es que la Biblia dice. Y usted quizás se pregunte, ¿por qué siempre están sacando la Biblia? Esta es una muy buena serie de mensajes para que usted entienda por qué es tan importante la Biblia para aquellos que hemos decidido seguir a Jesucristo. Así que ya sea que eres miembro de la iglesia o que estás viniendo poco a poco o que vienes por primera vez, te invito a seguir asistiendo a esta serie. La semana pasada la empezamos y la semana pasada vimos un estudio muy bueno acerca de por qué podemos confiar en la Biblia. ¿Por qué decimos que podemos confiar en la Biblia? Y quedamos de acuerdo dentro de este estudio y a través de este estudio que la Biblia no solo es un libro más, es la palabra de Dios y es íntegro. Ahora, quizá tú no viniste o quizá quieras aprender un poco más de esto y recordar. Si tú no viniste o quieras recordar el mensaje, te voy a invitar a que visites nuestra página web porque ahí están todas las predicaciones, ahí tú las puedes accesar y toda la información que necesitas. La página web está en lccsanantonio.org, lccsanantonio.org, y ahí tú vas a poder accesar toda la información y no solo la información, sino todas las enseñanzas que hemos dado aquí en la iglesia, incluyendo la de la semana pasada. Ahora, quizá tú eres más youtuber, te gusta el YouTube, y si quieres accesar nuestra página de YouTube donde vas a ver también todas las predicaciones, búscanos en YouTube por LSC San Antonio. Y en LSC San Antonio en YouTube vas a escuchar todas las predicaciones, incluyendo esta serie. Y te lo comento para que si tú no viniste la semana pasada y de repente dices, bueno, ¿realmente podemos confiar en la Biblia? ¿Realmente podemos confiar en un libro que escribieron hombres? ¿Realmente podemos confiar en un libro donde quién sabe cuántas traducciones ha tenido? ¿Es íntegro? No voy a entrar en eso porque lo prediqué la semana pasada, pero puedes encontrarlo en nuestra página o en YouTube, en nuestro canal. Así que te invito a hacerlo. Pero hoy también el tema es muy importante. Hoy te quiero hablar de cómo la Biblia nos transforma, cómo la Biblia nos cambia. Porque quiero decirte algo. Este libro es diferente a cualquier otro de los libros. Inclusive, ¿tú sabes por qué se le llama Santa Biblia? Porque la mayoría de las Biblias, si tú tienes una Biblia ahí, pues ahí dice Santa Biblia. La mayoría de la Biblia no solamente dice la Biblia, dice Santa Biblia. Y pues bueno, nos acostumbramos a que sea ahí. Inclusive ahora ya no solo se abre, pero también se puede prender la Biblia. Y siempre viene Santa Biblia. De repente no sabemos por qué se le dice así. Se le dice así básicamente porque este libro es diferente a cualquier otro libro. Santo quiere decir apartado. Quiere decir que está sacado de algo para ser diferente a lo demás. Eso es lo que significa literalmente santo. Y entonces, cuando nosotros decimos que esta es la Santa Biblia, estamos diciendo que este es un libro diferente a cualquier otro libro. Escúchame. Este libro, que es diferente a cualquier otro libro, tiene un poder sobrenatural para cambiar vidas. Voy a repetir esto. Este libro, que es diferente a cualquier otro libro, tiene un poder sobrenatural para cambiar vidas. ¿Por qué? Porque no solamente son palabras, porque no solamente tiene un contenido histórico que lo tiene y está comprobado, no solamente tiene un contenido sociológico que está comprobado, la predicación de la semana pasada, no solamente tiene, información muy importante e inspiradora. Este libro es la palabra de Dios.
Ahora escuchen, este libro tiene un poder tan tremendo. Este libro tiene el poder más grande de todo el universo. Y yo te voy a decir por qué. De repente quizás suene extraño. Déjame explicarte, déjame encaminarte en esta charla, en esta predicación para hacer mi punto. Porque yo digo que este libro, estas palabras, que no solamente son un libro histórico, lo que tú quieras, o palabras meramente de hombres, tiene un poder sobrenatural muy, muy importante, un poder grandísimo. Fíjate que Dios, cuando creó el universo, utilizó su palabra para crearlo. Si nosotros vamos al primer capítulo de Génesis, cada vez que se iba a crear algo, dice, y Dios dijo, sea la luz. Y Dios dijo, y Dios dijo, y Dios dijo, y Dios dijo. Cada vez que se iba a hacer algo del universo entero, Dios dijo, Dios dijo. Se utilizaba la palabra de Dios. Ahora, escúcheme. Yo no sé cuántos de ustedes han escuchado la teoría del Big Bang. A ver, levante su mano si usted ha escuchado la teoría del Big Bang. Básicamente la teoría del Big Bang, dice resumido, dice que de una explosión empezaron a surgir todas las cosas. De una explosión todas las cosas. Obviamente, si tú preguntas, bueno, ¿qué explotó? Bueno, explotaron unos gases. Perfecto. ¿Y de dónde vienen los gases? Bueno, es que estaban en la constelación. Bueno, ¿se hizo la constelación de los gases, de la explosión de los gases? ¿O cómo existieron esos gases? Y es una escalerita que nunca termina, así que le empiezas a decir, ya ves, tú también eres un hombre de fe. Yo también soy un hombre de fe, porque tú estás creyendo que no sabes de dónde surgieron esos gases, esos componentes químicos para que hubiera una explosión y de ahí surgieran todo ese tipo de cosas. Se llama pensamiento circular en filosofía, es decir, es simplemente circundante. Ellos también te pueden decir, también lo tuyo es un pensamiento circular. Entonces aquí tenemos algo que se dice, bueno, entonces tú lo estás creyendo básicamente en fe, así como yo estoy creyendo básicamente en fe lo que hizo Dios. Ahora, escuche, yo no estoy muy peleado con la teoría del Big Bang en este sentido. Porque dice, ¿a poco, pastor? No, en este sentido. Yo creo que Dios dijo y ¡bang! Yo creo que Dios dijo y ¡bang! Yo creo que Dios dijo y ¡bang! Sea la luz, ¡bang! Y fue la luz. Sea la luz, ¡bam! Fue la tierra. Yo creo que el poder de creación estuvo en la palabra de Dios. Y no solamente ese sentido, Jesucristo. Y yo les hablé la semana pasada del peso de Jesucristo. Yo les dije que aquel que niegue la parte histórica, por ejemplo, no tiene que ser un hombre de fe, aquel que niegue la parte histórica de Jesucristo, pues tiene que estudiar un poco más de historia, porque Jesucristo no solamente es un ícono religioso, si quieren llamarle así, Jesucristo es un personaje histórico. Jesucristo existió, hay pruebas suficientes para fundarnos en que Jesucristo existió. Ahora, aquí está la situación. Jesucristo no solamente existió, que hay pruebas para decir que existió, pero Jesucristo, les dije la semana pasada, dividió la historia en antes y después de él solamente en 3 años de ministerio. En 3 años de servicio. Y quiero decirle que nadie ha hecho eso. No Napoleón, no Sócrates, no nadie, ningún personaje de la historia ha dividido la historia en antes y después de él en 3 años real de funcionamiento. Nadie. Así que cuando hablamos con Jesucristo hablamos de un personaje que si usted no quiere creer que era Dios como yo creo que era Dios, que si usted no quiere creer que era el Mesías como yo creo que sea el Mesías, usted tiene que decir, ¿sabes qué? Hay que poner mucha atención a las palabras de este hombre, porque este hombre tuvo tanto peso en la historia del hombre que lo dividió en antes y después de él. Y Jesucristo, fíjese lo que dice acerca de sus palabras. Juan 6:63. Juan 6:63 dice de la siguiente manera: las palabras que les hablo o los que les he hablado son espíritu y son vida. Juan 6:63. Las palabras que les he hablado son espíritu y son vida. Y eso es algo tremendo, porque este hombre, que para mí es el Mesías, que para mí es Dios en carne, ¿sí? Y si para ti no es, independientemente de eso, este hombre de peso histórico viene y dice algo sobresaliente. No dice mis palabras son importantes. No dice simplemente mis palabras te van a enseñar cosas. No dice mis palabras pueden guiar tus caminos. No, este hombre se atreve a decir mis palabras son espíritu y son vida. Y lo que está hablando Jesucristo de sus palabras, es decir, mis palabras tienen poder espiritual. Puso sus palabras más alto que cualquier otra palabra que pudiera existir.
La levantó y dijo, mis palabras son poder, mis palabras traen vida, mis palabras pueden transformar sociedades, mis palabras pueden transformar la historia, mis palabras pueden transformar las personas, mis palabras pueden cambiar lo imposible. Así que Jesús pone sus palabras en un estatus muy tremendo, mayor que cualquier otra palabra. Entonces vemos que la palabra de Dios desde la creación está activa y con poder, y después viene Jesucristo y pone sus palabras en un nivel muy alto, son espíritu y vida. Y después en una carta que se llama en el Nuevo Testamento a los Hebreos, el autor de Hebreos lo dice de esta manera en 4:12 de Hebreos. Y Hebreos 4:12 dice así: la palabra de Dios es viva y poderosa. La palabra de Dios es viva y poderosa. Y aquí me llama mucho la atención, ¿ve? Porque cuando dice que la palabra de Dios es viva, viene del griego zoe, de donde viene zoológico, zoología, y zoe quiere decir precisamente vida. Pero vida existe, tiene movimiento, en contraposición a algo muerto, inerte. Eso es zoe, algo que tiene vida, algo que respira, algo que tiene vitalidad. Y el autor de Hebreos está diciendo algo increíble. La palabra de Dios tiene vida en sí misma, está viva. Es decir, no solamente son letras. Y nosotros podríamos ver este libro y decir, pero es que aquí yo solo veo un libro y hojas y de repente un libro que quizás usted lo tiene polvoriento y sucio, etc. Y obviamente lo que está refiriendo no es al mero libro como tal, sino a las palabras que están aquí. Y lo que está diciendo el autor de Hebreos es, escúchame, esta palabra es vida misma. No solo da vida, es vida. Y luego dice, tus palabras son vida y son poderosas. Del griego energos, y viene de energos, y energos quiere decir energía, o viene de la traducción energía, que quiere decir que tiene poder. Es un poder transformador. Y la Biblia misma, a través de Génesis, las palabras de Jesús, estas cartas del Nuevo Testamento, empiezas a decir, tú estás en tus manos con un libro fuera de lo común, con un libro muy especial. Este libro, estas palabras que están allí, son espíritu y son vida. Estas palabras tienen poder, están vivas. De eso hablamos. Y sabe que es el gran problema de las iglesias muchas veces, que no entienden esto y que han hecho de la Biblia simplemente un libro de religión o un libro de moral o un libro de filosofía. Y es donde nos quedamos y simplemente decimos, bueno, ¿cómo podría ser cristiano? Pues lee la Biblia y viene como un reglamento. Ahí viene como unos pasos de lo que tienes que hacer y no hacer. Y así lo dejamos. Escúchame, eso es una equivocación. La Biblia es la palabra de Dios, está viva y tiene un poder transformador, tiene un poder que cambia, tiene un poder que le cambia a usted, que puede cambiar circunstancias, porque la Biblia es la palabra de Dios y ha estado activa desde que Dios creó todas las cosas. Inclusive quiero citarte a un predicador de hace 100 años muy importante, teólogo predicador, que se llamó Moody. Y Moody hace 100 años dijo lo siguiente, I quote, te lo digo como él lo dijo: la Biblia no fue dada para aumentar nuestro conocimiento, la Biblia fue dada para cambiar nuestras vidas. Este autor dice, predicador, teólogo, la Biblia no nos fue dada únicamente para aumentar nuestro conocimiento. La Biblia fue dada para transformar nuestras vidas. Y hasta que no se haga ese puente, ese bridge, en donde tú entiendas que Dios no te dio las escrituras simplemente para que supieras algo, sino para que fueras transformado por Él mismo, tú no vas a poder caminar conforme al corazón de Dios. Voy a repetir esto porque es muy importante. Hasta que tú no hagas el puente de donde ves esto como información, al puente donde tú ves esto como la autoridad de Dios, y no solo la autoridad, el poder transformador de Dios en tu vida, entonces tú no vas a poder caminar conforme al corazón de Dios. Tú simplemente vas a caminar de buenas ideas, de buenas intenciones, que pueden ser buenos, que pueden ser nobles, porque no estamos diciendo cosas malas. Puedes tener buenas ideas, puedes tener intenciones nobles, puedes tener una muy buena intención, pero no necesariamente es lo que Dios dice
y quiere. Cuando hagamos el puente, nuestras vidas van a ser transformadas. Y obviamente puede surgir una pregunta, bueno, pero ¿cómo mi vida puede ser transformada por esto? ¿Cómo esto transforma mi vida? ¿Cómo exactamente? O sea, a ver, explíqueme, pastor, ¿cómo esto exactamente transforma mi vida? Yo quiero hablarte brevemente de 7 formas en que la Biblia transforma tu vida. 7 formas en que la Biblia transforma tu vida. Porque una vez más, puede surgir esa pregunta: ¿cómo me cambia la palabra de Dios? ¿Cómo me transforma la vida? Así que vamos a ver 7 formas en que la Biblia, la palabra de Dios, nos transforma. Número 1, la palabra de Dios nos transforma porque renueva nuestra vida. La palabra de Dios renueva mi vida. Y es la primera manera en que nos transforma el poder de la palabra. ¿Y por qué? ¿Por qué digo esto? Déjame leerte Santiago 1:18. Santiago 1:18. Santiago está en el Nuevo Testamento. Si no lo tienes ahí, apúntalo, lo busques en tu casa, va a estar en pantallas. Santiago 1:18 dice de la siguiente manera: por su propia voluntad nos hizo nacer mediante la palabra de verdad. Por su propia voluntad nos hizo nacer mediante la palabra de verdad. ¿Qué significa esto? Un nuevo nacimiento. Déjame explicarte algo, amados hermanos. La misma Biblia dice que cuando estamos sin Cristo, estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Nosotros todos pecamos. Por tanto, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. El pecado, desde el principio, Dios constituyó que si el hombre pecaba, lo iba a separar de Dios, es decir, iba a morir. Cuando Dios le dio la encomienda a Adán y Eva, les dijo: no coman del árbol del huerto, porque el día que comieren ciertamente morirán. Así que la consecuencia de la desobediencia era la muerte. Y el hombre desobedeció y entró en muerte. ¿Muerte qué? Muerte espiritual y muerte física. La muerte siempre es separación. La muerte espiritual es la separación entre Dios y el hombre por causa del pecado. La muerte física es la separación entre el alma y el cuerpo. La consecuencia del pecado es muerte y todos hemos pecado, por tanto todos estamos en muerte espiritual. Ahora escuche. Dios envió a Jesucristo a morir por nosotros para que nosotros pudiéramos tener vida y vida en abundancia, para que si nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados y creemos que Jesucristo llevó el castigo de nuestros pecados y nos entregamos a Él y decimos: te quiero seguir, perdóname, en ese momento nosotros tengamos vida, pasemos de muerte a vida. ¿Está conmigo? ¿Y cómo es eso? A ver, pregúnteme, ¿y tú cómo sabes eso? ¿O qué? Todo lo que le acabo de decir está aquí. La palabra nos da nueva vida porque es mediante la palabra que nosotros conocemos que hay un cielo y que hay en el cielo y cómo se llega al cielo. Juan 14:6 dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Cómo sé cuál es el camino al Padre? Porque la Biblia lo dice. Romanos capítulo 16 dice: no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. ¿Cómo saben que puedo llegar al cielo? ¿Cómo llegar al cielo? ¿Cómo sé que Jesucristo murió por mí en la cruz del Calvario? Porque por la palabra lo entendí, lo conocí, me ha dado vida nueva. Escuche lo que le voy a decir, muy importante. Nadie podría ser salvo sin la Biblia. ¿Cómo, pastor? Si nadie podría ser salvo sin este libro sagrado que nos da nueva vida. ¿Sabe por qué? Porque lo más que podríamos hacer, lo más cercano que podríamos hacer es quizá estar en un árbol, ver la creación y decir: debe de haber un Dios. Debe de haber un Dios que creó todo eso. ¿Sabe que hay filósofos del siglo, de la época de Grecia, como precisamente Aristóteles, donde estaban en una cultura principalmente politeísta, que quiere decir de muchos dioses, de creencia de muchos dioses, y donde ellos decían: yo no creo en muchos dioses, yo creo que solo hay un Dios creador de todas las cosas, y ni eran judíos ni eran cristianos. Simplemente decían: aquí tuvo que haber un creador de todas las cosas. Pero escuche, alguien puede decir eso, pero sí, y tú eres un pecador y estás destituido de la gloria de Dios por pecador y necesitas un Salvador, y ese Salvador se llama Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario para que tú no tuvieras que morir, que llevó el castigo de tus pecados, que llevó el castigo de tu paz. ¿Eso saberlo? Sentado en un árbol contemplando la creación. No, amados hermanos, para saber eso necesitamos la palabra de Dios que nos da nueva vida. El mensaje que tenemos no es un mensaje de salvación intuitivo que se llega a conclusión por
meditación personal. Este libro se necesita para que seamos salvos. Es poder para salvación a todo aquel que cree, como diría Pablo, a judíos y griegos. Es por eso que 2 de Timoteo 3:15, Pablo le está hablando a su discípulo Timoteo. Y el apóstol Pablo le dice estas palabras en 2 de Timoteo 3:15, aparecen en pantallas. Desde tu niñez conoces las sagradas escrituras que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Escuche, usted no puede llevar a nadie a la salvación sin esto. Lo máximo que le va a decir es como ahora hemos tornado. ¿Qué necesito para estar con Dios? Pues trata de ser bueno. Mira, no hagas nada mal a nadie. Pues ve a una iglesia donde te sientas bien. Cree en Dios y pues échale ganas, échale ganas. ¿Verdad que ahora se ha convertido en eso? Así me acerco a Dios. Y nos tratamos de acercar a Dios y tratamos de ser buenos y vemos que no podemos ser buenos porque no hay una exposición a la palabra, no hay una acción del Espíritu Santo en nosotros. Así que nos empezamos a frustrar y decimos, yo creo que Dios no me quiere, yo creo que yo no puedo estar con Dios porque me dicen que solamente tengo que tratar de no hacer nada mal a nadie, ir a la iglesia, y si me siento bien ahí, y si me siento bien con esos escritos, yo estoy bien, y yo no me siento bien, y yo no me siento cerca de Dios. ¿Sabes por qué? Porque no hay manera de realmente ser salvo, es decir, perdonado de tus pecados y pasado una nueva relación con Jesucristo, sin saber lo que dicen las Escrituras, sin saber lo que dice aquí. Y aquí dice que Jesús murió por nuestros pecados y que para poder abrazar esa salvación que dio en la cruz del Calvario, me tengo que arrepentir de mis pecados y tengo que decidir seguirle, y entonces va a quedar restaurada mi vida. Pero eso lo sé por lo que dice aquí. Si no, no podríamos ser salvos. Dile a la persona que está de lado, escucha. Es por eso muy importante que usted conozca las Escrituras. Es por eso muy importante que usted asista a una iglesia donde se predican las Escrituras. Porque si no, no va a resultar. No es de buena gente, no es de buen corazón, no es de buena intención. Dios estableció cómo se le busca aquí. Y la Biblia, nosotros leerla nos da esa oportunidad de vida nueva con el poder para salvación. Así que lo primero que Dios hace, manifestando su poder sobrenatural con su palabra en nosotros, es darnos nueva vida. La segunda cosa que Él hace con su palabra en nosotros, la palabra de Dios cambia mi vida, me santifica. La segunda cosa que muestra el poder de la palabra de Dios en mí es que me santifica. Y una vez más, quizá usted piense, ¿cómo que me santifica? De repente hasta me van a poner una veladora a mí, ¿o cómo? Yo le digo, no, pues se cree Cuauhtémoc, que quieren que le quemen los pies. Porque de repente obviamente tenemos nuestra tradición religiosa y es lo primero que nos viene a la mente. Bueno, soy santo, ¿cómo soy santo? Escuche. La palabra de Dios nos santifica porque yo le dije al principio de esta predicación que santificación quiere decir apartar. En este contexto es apartar para Dios. Ahora, mire lo que dicen las Escrituras en este punto de que la palabra de Dios tiene el poder para santificarnos, para apartarnos para Dios. Mire lo que dice Efesios 5, 25 y 26. Efesios 5, 25 y 26. Apúntelo si no lo encuentra y está en pantallas. Dice: Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa. Él la purificó lavándola con agua mediante la palabra. Escuche. Es muy importante que usted entienda el poder de la palabra para apartarnos para Dios y para apartar cada área de nuestra vida a Dios. Cuando nosotros nacemos a una nueva vida por la palabra, por lo que dice la palabra, porque le entregamos nuestra vida a Cristo, porque nos arrepentimos de nuestros pecados, es el inicio del camino. Todavía hay muchas cosas en nuestras vidas que tienen que ser santificadas, es decir, apartadas para Dios. Y es por eso que muchas veces se frustran, porque dicen: es que yo ya me entregué a Jesucristo, yo realmente quiero seguirle, me arrepentí de mis pecados, pero todavía estoy bien mal. A ver, dile a la persona que está a tu lado: es que todavía estoy bien mal. Y entonces nos sentimos hipócritas y decimos: pues quizá no lo hice de corazón, quizá no lo hice bien, quizá solo soy un hipócrita que quiere ir a la iglesia y tenemos conflicto y muchas veces dejamos de asistir. Escuche lo que le voy a decir. La santificación tiene por lo menos dos tiempos. Un tiempo inmediato que es de posición. Esto quiere decir que cuando te entregas a Jesucristo, le pides perdón por tus pecados y dejas que Él venga a tu vida, Dios te toma para Él.
y ahora le perteneces a Jesucristo, ya no le perteneces al mundo, al diablo, le perteneces a Él. Es como si Él pone un sello en ti y dice, tú le perteneces a Jesucristo. Y eso se llama que Él te apartó para Él, una santificación de posición. Pero también hay otra santificación que es de proceso, y es el acto mediante el cual tú todos los días apartas cosas que no están de acuerdo al corazón de Dios a Él. ¿Y cómo sabes que no están de acuerdo al corazón de Dios? Porque te empiezas a exponer a la palabra y empiezas a leer que está bien delante de Dios y que está mal delante de Dios. Y entonces empiezas a decir, Señor. Exactamente. Y Dios te dice, quiero que me entregues eso. Y algunas veces lo entregamos muy rápido, otras veces luchamos. No, pero ¿por qué? Quiero que perdones. No, yo quería que tú me perdonas. No, ahora yo no voy a estar perdonando a los otros. Y Dios te dice, pero así como yo te he perdonado, tú perdona. Ve y tú haz lo mismo. Y lo lees y dices, no, es que yo no puedo perdonar. No puedo perdonar. Y Dios lo que te está diciendo es santifícate, es decir, entrégamelo, entrégame tu ira, entrégame tu enojo, entrégame tu resentimiento, santifícate. ¿Pero por qué supiste esto? Por la palabra de Dios. Recuerdo cuando Dios empezó a hablarme muy claro acerca de la palabra de Dios y me empezó a pedir cosas. Yo recuerdo que cuando yo empecé a seguir a Jesucristo, me convertí en una persona que señalaba mucho y enjuiciaba mucho a la gente, porque yo decía que había gente que realmente decía seguir a Cristo, pero realmente no lo seguía. Y escúcheme, no, ese ni es de veras. Ese tampoco es de veras. Ese deberías conocerlo, ese tampoco es de veras. Y una vez leyendo la Biblia, porque hasta yo decía, porque yo sí leo la Biblia, empecé a leer en los evangelios. ¿Cómo puedes ver la astilla que tiene el ojo de tu hermano y tú tienes una viga clavada en él? Hipócrita, quítate primero la viga para que le puedas ayudar a tu hermano a quitarle la astilla. Y me dio con el bat. ¡Ay, Señor! Perdóname. Pero ¿cómo lo supe? ¿Cómo tuve que entregar esa área que me la pasaba juzgando a los demás por la palabra de Dios? Fíjese, no es un criterio humano, no es llegar y decir, ¿y tú qué opinas? ¿Estaré bien o estaré mal? Porque en eso nos convertimos. Oye, ¿tú qué opinas? Es que ya un líder me dijo esto. ¿Y tú qué opinas? Es que fui con el otro pastor y me dijo esto. Y queremos que nos den por nuestro lado. Amados hermanos, lo que nos santifica es la palabra de Dios, no la opinión de los hombres. Por eso Romanos 12:2 dice lo siguiente: transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Inclusive dice, fíjese, no os conforméis a este siglo. ¿Qué quiere decir? No tomes la forma de aquellos que no caminan con Cristo. No os conforméis a este siglo. No tomes la forma de aquellos que no caminan con Cristo. Y dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Escucha, el cambio en tu vida va a venir cuando cambies tu manera de pensar y de entender las cosas. Si tú no cambias tu manera de entender las cosas, quién soy yo, cómo trato a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos, cómo me muevo en sociedad, cómo me muevo en la iglesia, qué Dios quiere, cuál es mi meta. Si tú no cambias tu manera de entender las cosas, tú no vas a cambiar. Pero ese cambio viene cuando te confrontas a las escrituras y dices, Señor, ¿tú qué piensas de mí? ¿Tú qué piensas de mi esposo? Señor, ¿tú qué piensas de mi esposa y de mi suegra? Señor, ¿qué piensas de mi... O sea, todo. Y estás dispuesto a que Él te deje que forme tu entendimiento de las cosas. Escucha, en ese momento ocurre lo que dice ahí: transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que entendáis cuál es la voluntad de Dios. Y muchas veces no entendemos la voluntad de Dios, no la captamos, o como dicen mis compadres, no la captan, porque no queremos cambiar nuestra manera de entenderla y apegarnos a lo que dice aquí. Tenemos muchas razones por las cuales hacer y queremos cambiar y queremos hacer las cosas diferentes y queremos ser mejores esposos y mejores esposas y padres e hijos. Y decimos, ahora sí ya voy a ir a la iglesia. Escuche, qué bueno que viene a la iglesia. Sí, se predica la palabra de Dios. Y si usted está dispuesto a que la palabra de Dios forme su cosmovisión, es decir, su manera de interpretar la vida, su manera de ver la vida, cuando usted se dispone para que esto le santifique, le aparte para Dios, entonces usted va a entender la voluntad de Dios. Y usted va a entender la voluntad de Dios como dice ahí, que es buena, agradable y perfecta. Mientras tanto, si no lo hace, decir, ay, yo no sé por qué Dios me pide eso.
Ay, es bien requete difícil seguir a Dios. Ay, ojalá Dios quiera otra cosa para mí. ¿Sabes por qué? Porque no estás dispuesto a acoplarte a esto. Quieres seguir interpretando la vida como a ti te conviene, como a ti quieres, como te enseñaron, como gustes y mandes. Y quizá no es malo, no vas a matar a nadie. Quieres cambiar y santificarte a Dios, tienes que saber lo que dice aquí y estar dispuesto a que esto cambie tu manera de interpretar la vida y de pensar. Entonces va a haber cambios que te lleven a seguir a Jesucristo de acuerdo a su corazón. Yo creo que a este punto tengo al camarógrafo loco. Estoy así. Tercera cosa que poderosamente hace la palabra de Dios en nosotros. Te dije, nos da nueva vida. Te dije, nos santifica. 3, activa nuestra fe. Activa nuestra fe. Y es que escucha, mira, esta frase es muy interesante. La fe es la palabra activada. La fe es la palabra activada. Escucha lo que te voy a decir. La fe de Dios no solamente es pensar positivamente. No. Ahora está mucho eso. Eso es nueva era. Tú piensas positivamente. No, eso es nueva era. La fe de Dios es la palabra aplicada. No solamente es pensar que todo va a estar bien. Es decir, si lo dice aquí, va a ocurrir lo que dice ahí. Y entonces empieza a activar tu fe, como dice Romanos 10:17. Romanos 10:17 dice, la fe viene como resultado del oír el mensaje y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. En la traducción Reina Valera dice, la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Escúchame, muchas veces decimos que a mí me falta fe. Es que yo siento como que me cuesta creer. La fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Y esto es una diferencia tremenda. Escucha lo que te voy a decir, está tremendo. Esto que te voy a decir y cómo activa la fe es la diferencia entre este santo libro y los libros y conferencias de autoayuda. Escúchame lo que te voy a decir. Los libros y conferencias de autoayuda son muy buenos y te inspiran. Y cuando tú vas a uno de esos, híjole, sales, ahora sí la voy a hacer, ahora sí, Juan Camarena. Y hay conferencistas increíbles, inspiracionales, y que te llenan, y dices, ahora sí. Y no solo eso, como que te dan los 10 pasos al éxito, las 3 llaves a ser una persona exitosa. Así que dices, hasta me dijeron cómo hacerlo, y lo voy a hacer, y vas a ver. 1 mes, 2 meses, 3 meses, knockout. Te desinflas. Dices, ¿por qué? ¿Va a venir a la ciudad otra vez? Quiero ir a verlo para que me siga inspirando. Voy a comprar su libro ese del sello para ver qué más me puede inspirar y cómo le voy a hacer. ¿Y sabes qué? Tienen consejos buenos y sí te animan. Lo que no pueden hacer es capacitarte para realizarlo. Por eso la gente se frustra con ellos. Porque te dicen cómo animarte, cómo hacer las cosas, pero no tienen poder para capacitarte para realizarlas. Y este libro, sí. Este libro te dice, vas para allá, va a ser de esta manera y yo voy a estar contigo. Y yo te voy a apoyar y yo te voy a sacar adelante. De tal manera que vemos adolescentes pequeños tirando gigantes. De tal manera que vemos a gente que era pastor viniendo de rey. De tal manera que vemos cualquier disparidad que decimos, ¿cómo puede ser eso posible? Porque la palabra de Dios no solamente te dice qué hacer, pero te da el poder para realizarlo. Activa tu fe. Y yo me acuerdo, yo se los he comentado varias veces cuando íbamos a abrir este campus. Yo se los he dicho, porque es para mí muy, muy claro cómo activó mi fe la palabra de Dios. Y yo decía, híjole, no la vamos a hacer, no tenemos el dinero. Y ya enviamos por allá unos misioneros a Atlanta. ¿Y cómo voy a mandarles dinero a esos misioneros? Y ya mandamos otra familia a Houston. ¿Y cómo voy a mandarle dinero a esa familia a Houston? Y todavía queremos abrir el campus Broadway, en el que está usted ahorita aquí sentado. Yo no tengo dinero, mejor no abrimos Broadway para que puedan mandarle por lo menos para unos tacos a Jaime y Cintia. Y pues para algo también a la familia que mandé a Justo, si no, no la voy a hacer. Y después de que hablé con los pastores y ancianos, Dios empezó a hablar a mi corazón. ¿Y sabe qué me dijo? La palabra de Dios que estaba animando fe. Mi fe me estaba diciendo, me dijo, el justo por la fe vivirá. Y después me dijo, sin fe es imposible agradar a Dios. Eso está en las Escrituras. Y es cuando yo entendí, tengo que dar el paso en fe. Es la única manera que voy a agradar a mi Dios, es lo que quiero en mi vida.
Es la manera que hay que caminar como creyentes en fe. Y a mí me animó mi fe. Quiero decirte algo. Cuando estás bajo en baterías de fe, lo que tú tienes que hacer es leer la palabra y creer lo que dice allí. No vayas, oye, yo estoy muy mal, ore por mí. Oramos por ti, pero lee la palabra. Es que yo me he sentido muy mal, pastor. Ya oro como 20 veces y no siento nada, no siento nada. Lee la palabra. ¿No tendrá ahí un librito de autoayuda que me pueda? ¡Lee la palabra! La cuarta cosa que la Biblia puede hacer en tu vida es estimular tu crecimiento. Estimular tu crecimiento. Hechos 20:32 dice: y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santos. Tiene poder para edificarnos, y edificar quiere decir básicamente que vamos a estar de pie, vamos a mantener la fe, vamos a estar firmes de pie y creciendo. Escucha, quiero que entiendas algo. El cristianismo bíblico no se resume en venir a la iglesia los domingos. El cristianismo bíblico tiene un enfoque muy claro. Dios quiere que crezcamos en fe. Dios no quiere que nos quedamos como niños espirituales. Dios quiere que crezcamos. Dile a la persona que está a tu lado: Dios quiere que tú crezcas. Y una de las cosas que Dios utiliza para hacernos crecer es la palabra de Dios. Es lo que Dios dice aquí. Esto nos utiliza para que estemos firmes en la fe, para que continuemos creciendo, para que continuemos en su voluntad, porque es a través de la Biblia que aprendemos qué Él quiere de nosotros, cuál es su voluntad para nosotros, qué dirección tenemos que tomar. Mire lo que dice 2 de Timoteo 3:16 y 17. 2 de Timoteo 3:16 y 17 dice: toda la escritura es inspirada por Dios, escuche, útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Quieres, hombre, en el aspecto genérico, hombres y mujeres, quieres ser completo en lo que Dios quiere para ti, quieres crecer, quieres estar listo para que lo Dios tenga para tu vida? Tienes que entender que este libro nos fue dado para capacitarnos para eso. Tú no puedes caminar en la voluntad de Dios si no haces este libro, la palabra de Dios, en tu corazón. Tú no puedes servir al Señor correctamente si no haces de este libro tu bandera, tu estandarte, tu roca. Aquí dice Pablo a Timoteo que hace 4 cosas: nos enseña, nos reprende o redarguye, nos corrige y nos instruye. Enseña quiere decir que te enseña a caminar de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Quieres caminar? ¿Quieres hacer? ¿Cuántos quieren hacer la voluntad de Dios? Aquí está. Aquí está. La voluntad de Dios, escucha, es muy importante. Disculpe que me tome unos segundos más, pero es muy importante. La voluntad de Dios no es a criterio personal. Apréndeselo. La voluntad de Dios no es a criterio personal. Aquí está la voluntad de Dios. No es lo que tú piensas que Dios quiere, es lo que Dios dice que quiere. Esta es la voluntad de Dios. Por eso dice que es útil para enseñarnos. Nos enseña qué Dios quiere, nos enseña su voluntad, pero también dice que nos redarguye o nos corrige, nos reprende. ¿Y qué quiere decir que nos reprende o nos redarguye? Quiere decir que si salimos de la voluntad de Dios, nos va a decir por qué salimos. Estás chueco. Dile a la persona que está a tu lado: no vayas a estar chueco. Ahora, si estás chueco, aquí también te va a decir: por eso mucha gente no la quiere leer. Por eso mucha gente nada más cree en los versículos que dice: yo te amo, yo voy a estar contigo, yo te voy a prosperar. Ah, sí, amén, amén. Está chueco. No, eso que Dios reprenda al diablo, eso no es para mí. Pero aquí la Biblia dice que te va a redarguir, te va a enseñar cuando estés mal, y eso es bueno, amado hermano, porque si sigues mal, tú te vas a destruir, te vas a alejar de Dios. Necesitas dejar que la Biblia te diga cuando estás mal, porque si no te vas a perder. Te redarguye, dice ahí, ¿no? Entonces te enseña, te redarguye, reprende, te corrige, ya que estás tirado. Te dice: mira, déjame restaurarte, déjame corregirte, decirte cómo puedes caminar otra vez en el Señor.
Y por último te instruye, te dice, ¿cómo ya no vas a caer? Dios usa la palabra para edificarnos, para construirnos, para hacernos crecer. Si quieres crecer en Dios, vas a tener que crecer en la palabra. No hay otra manera de crecer realmente conforme al corazón de Dios. 5. La quinta forma que usa la Biblia para cambiarme es iluminando mi mente. Iluminando mi mente. Salmo 119, 105 dice, tu palabra es una lámpara a mis pies, es luz a mi camino. Salmo 119, 99. Salmo 119, 99 dice, tengo más discernimiento que todos mis maestros porque medito en tus estatutos. Escuchen. Tengo más discernimiento que todos mis maestros porque medito en tus estatutos. Eso es lo que le voy a decir. Esto es muy importante porque muchas veces nosotros leemos y creemos, pero de repente no sabemos cómo aplicarlo a nuestras vidas. De repente no entendemos algunas cosas y decimos, y podemos orar de esta manera y decirle, Señor, yo sé que tu palabra es verdad y vida. Yo sé que es tu palabra, no solamente un libro, pero de repente yo no sé cómo aplicarlo a mi situación, cómo aplicarlo a mi vida. Y la palabra tiene un poder iluminador, pero mire cómo dice ese versículo. Tengo más discernimiento que todos nuestros, porque ¿qué? Medito. ¿Sabe cuándo el entendimiento viene de la palabra? ¿Sabe cuándo es iluminado para que sepas cómo Dios te está hablando a ti específicamente? Cuando meditamos en la palabra. Y meditarlo en la palabra no es yoga ni nada, es simplemente cuando lees. Si hay algo que te llama la atención, si hay algo que no entiendes, te quedas pensando en ello. Pensando en ello. ¿Por qué dirá esto Dios? No lo entiendo. Dice que tengo que amar a mi esposo. Yo no lo entiendo, yo no lo entiendo. Es imposible. Un cabezón. Y que tienes que respetar, ¿no? Le dice a la mujer. Luego cuando le dice al hombre, ama a tu esposa, pero ¿cómo la voy a amar? Llego a la casa y solo son quejas. Y nada más esto. Y trato de luchar y darle todo y nunca la complazco con nada. Pero ¿cómo, Señor? Porque yo sé que tu palabra dice, yo sé que es verdad, pero ¿cómo es esto? No entiendo. Pero tú lo dices. ¿Por qué lo dices, Señor? ¿Por qué dices esto, Padre? Ayúdame a entender. Y empiezas a meditar. No solamente lo leíste, empiezas a meditar y Dios te empieza a iluminar. Y Dios te empieza a hablar. ¿Quieres que Dios te hable a través de la palabra? Medita en ella. Está bien que la leas de corridito para aprender. Medita. Y esto, Señor. Sí, porque hay algunos que la leen cuando van al baño y ya rápido se olvidan, ¿no? No, medita. Está bien. La primera parte es, bueno, por lo menos léela, porque pues si no la lees, pues imagínate. Léela, pero medita. Y cuando tú meditas te va a ser iluminada. El Espíritu Santo va a venir y te va a iluminar y va a decir, mire, han habido momentos tan preciosos que simplemente no puedes contener las lágrimas porque sabes que Dios te está hablando. Porque sabes que Dios te está dando entendimiento. Porque sabes que Dios te está mostrando qué tú debes hacer. Tú, no el otro, no la iglesia, tú, que es para ti. Que Dios está descendiendo y con su palabra te está hablando a tu oído. Es esto. Y puede ser de exhortación, pero también de amor. Hay momentos en que tú estás solo. Están momentos en que todo está mal, en que parece que nada va a salir adelante. Y otra vez promueve tu fe, como decíamos. Pero empiezas a meditar, Señor, es que yo no entiendo por qué está tan mal, pero aquí tú dices que en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Cómo es eso? Porque yo no me siento así. Ayúdame a entender esto, ayúdame a hacerlo realidad. Y Dios empieza a iluminar, y Dios empieza a hacerte entender, y Dios empieza a darte la victoria. Porque esa es una manera que obra la palabra. 6. La sexta manera que Dios cambia tu vida con la palabra es: eleva mi estado de ánimo. Fíjese lo que dice Romanos 15:4. Romanos 15:4. De hecho, todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñarnos, a fin de que, alentados por las Escrituras, perseveremos en mantener nuestra esperanza. Alentados por las Escrituras. Amado hermano, este libro tiene el poder de cambiar tu estado de ánimo. Este libro tiene el poder de cambiarte de la tristeza a la alegría. Escúcheme, cuando usted esté triste, en ansiedad, deprimido, usted no necesita un cafecito y un masaje. Usted necesita la palabra de Dios. Usted necesita leerla, hacerla suya. Usted necesita entender que es el mensaje de Dios para usted que le va a cambiar el ánimo. Y por último,
7. Este libro tiene el poder de liberar su potencial. Y esto es muy importante que lo entienda, porque solo Dios sabe el potencial que le ha dado. Y mucha gente, a propósito no, se ha encargado de cortarle las alas. Se ha encargado de decirle qué no puede hacer. Se ha encargado de decirle: tú nunca vas a poder hacer esto, tú no eres bueno para esto, tú no vas a llegar muy lejos, tú lo que siempre vas a hacer es hacer esto. Pero Dios sabe el potencial, y usted empieza a leer cosas como Filipenses 4: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Usted puede empezar a leer: si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Usted empieza a leer lo que Dios dice de usted, no lo que la gente dice de usted. Usted empieza a caminar en el potencial de la palabra de Dios, no en lo que piensa una persona, mis papás, el maestro, el jefe. Lo que Dios dice de mí, y Dios dice que yo puedo hacer todas las cosas en Cristo. Dios dice que sí puedo en Él. Y cuando tú empiezas a leer esto, si me da un momentito, JC, porque vas a tener que predicar tú, porque ya te están viendo todos a ti. Sigue con la predicación, JC. Escuche, cuando tú empiezas a leer esto y tú le abres tu corazón con temor, pero das pasos. Fíjese, Pedro pescando toda la noche. Él era un pescador, no había sacado absolutamente nada. ¿Qué le decía a su experiencia? Le decía que ya había amanecido, que era imposible que siguiera pescando, porque si en el momento adecuado no había sacado peces, menos en horas que los peces no salen. Así que él, frustrado de toda la noche, bajo su experiencia, bajo lo que él sabía, bajo lo que él entendía, empezó a recoger sus redes y nada, a lavarlas, y llegó Jesús. Y Jesús le dice: rema mar adentro. Se le quedó viendo Pedro y dijo: ¿para qué querrá que nos vayamos mar adentro? Pero empezó a remar, y cuando llegaron mar adentro, ¿sabe qué le dijo Jesús? Avienta tus redes. Se le quedó viendo y dijo: ya no es hora de pescar. Básicamente lo que él hubiera pensado Pedro es: yo he aprendido toda mi vida que hay ciertas horas para pescar, esta no es la hora para pescar. Si no pesqué en toda la noche cuando eran las horas para pescar, ya no voy a pescar ahorita. Y Jesús le dijo: avienta tus redes. ¿Y sabe qué Pedro dijo? Señor, no he pescado nada, pero en tu palabra voy a echar las redes. Y las echó, y empezó a sacar peces, tantos que tuvieron que llamar a otras barcas porque se estaba hundiendo la suya de tantos peces. En tu palabra, porque esto te lleva a hacer cosas que tú nunca pensaste que podías hacer. La próxima semana quiero que oren por mí. Quiero pedirle dos cosas. Número 1, la serie sigue. Yo lo quiero aquí, por favor. A nuestros miembros les pido que estén aquí. A todas las personas que nos visitan por primera vez, segunda vez o tercera vez, les estoy invitando que regresen a seguir con la serie. Esa es la primera cosa que les pido. Y la segunda es con este punto, porque muchas veces Dios te reta a hacer cosas que tú dices: es que yo no sé si pueda, es que yo no sé si pueda. Y yo ya les comenté que en noviembre un pastor americano, para que ustedes entiendan, nuestros ministerios son hispanos, siempre lo han sido. Nosotros tenemos un enfoque al pueblo hispano para Cristo, localmente e internacionalmente. Trabajamos con los hispanos. En noviembre vino un pastor americano a verme. Me dijo: quiero que prediques con nosotros. Quiero que prediques en nuestro retiro de hombres y después en nuestro campus principal, ahí en el norte de Texas. Y para mí era una honra. Gracias a Dios tengo años predicando, no había problema quizá. Pero me dijo: pero va a tener que ser en inglés. Yo le dije: what's the matter? All rice, no beans. Se me quedó viendo serio y me dijo: te avientas. Serio, porque él sabe nuestro perfil ministerial hispano y que somos iglesias netamente en español. Se me quedó a los ojos y me dice: pero va a ser en inglés, te avientas. Will you do it? It's going to be in English. Pastor Israel, you will preach in English. Yo le dije, y en ese momento pasaron muchas cosas, como decimos vulgarmente, ¿no? Me dio miedito.
Recuerde la palabra de Dios. Yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo siempre he creído que el Dios que levanta a los anglosajones y a los afroamericanos también levanta a los hispanos. Y dice la Biblia que Dios está conmigo y que su Santo Espíritu está conmigo. Así que lo vi a los ojos y le digo, yes I can, I will. Call me in. La próxima semana voy para allá. Así que quiero que estén orando por mí. No vayan a dejarme de invitar por decir herejías en inglés. Así que quiero que vengan y quiero que estén orando. Pero ¿sabe por qué di ese paso, hermano? Yo no me siento Superman. Yo tengo mi historia. Y no es una historia de mucha pompa, no. Una historia en donde he tenido que aprender a confiar en lo que dice aquí. Y me ha llevado mucho más allá de lo que yo creía que podía ser. Yo soy huérfano de padre. Como muchos saben, soy de la Ciudad de México. Perdónenme pues. En la escuela no fui muy brillante. Yo sé mi historia. Si he llegado hasta aquí y a donde Dios quiera es porque he creído. No lo que me ha dicho la gente desde un principio. Porque mis maestros me decían que yo no iba a ir muy lejos por cómo yo era. Alguna vez dije, le voy a llevar a mi directora de primaria mi certificado de maestría en teología. Mire, directora, usted que me dijo que no iba a llegar ni a pasar la primaria, pero yo lo creía a Dios y Dios cambió mi vida y yo creí lo que dice aquí, porque esto te abre las alas. Yo quiero cerrar recordándole lo que dijo Moody. La Biblia no nos fue dada para aumentar nuestro conocimiento, nos fue dada para transformar nuestras vidas. Hay 3 cosas vitales que vas a tener que hacer si quieres que este libro transforme tu vida. Número 1, tienes que aprenderlo, tienes que conocerlo. Marcos 12:24, Jesús hablando dijo, erráis, están equivocados al no conocer las Escrituras. ¿Quieres conocer a Dios? ¿Quieres hacer su voluntad? ¿Quieres que este libro transforme tu vida? Número 1, tienes que conocer las Escrituras. Léela, medítela. Tienes que conocerlas. Ve a YouTube, escucha las predicaciones. Como estás viendo, estamos viendo la Biblia. Tienes que conocerla. Segunda cosa, tienes que aceptarla. Mira lo que dice 1 de Tesalonicenses 2:13. Así que no dejamos de dar gracias a Dios, porque al oír ustedes la palabra que les predicamos, la aceptaron no como palabras humanas, sino como lo que realmente es, palabra de Dios, la cual actúa en ustedes los creyentes. No va a servir mucho si tú la lees, pero tú no la aceptas como la palabra de Dios, como tu autoridad de fe y de conducta. Tienes que creer que lo que dice ahí es para ti y puede guiar y regular tu vida. ¿Quieres que te transforme? Apréndela, acéptala y por último, hazla, llévela a cabo. Juan 3:17 dice, ahora que saben estas cosas, Dios los bendecirá por hacerlas. Cuando nosotros nos preocupamos por conocer, aceptamos como la autoridad de nuestras vidas y nos preocupamos por llevarlas a cabo, nuestras vidas son cambiadas. Se lo digo porque mi vida ha sido cambiada. Viajo por muchos lugares y veo gente transformada. El peligro más grande que una iglesia cristiana puede tener es olvidarse de esto. No podemos olvidarnos. Yo sé que hay gente bien intencionada que quizá no asisten a una iglesia regularmente, pero aman a Dios y quieren hacer la voluntad de Dios. Y yo sé que si tú eres uno de esos, por eso Dios te ha traído, porque Dios te quiere enseñar cómo seguirlo, porque Dios te quiere enseñar cómo hacer su voluntad, porque sabe que en tu corazón le amas y quieres conocerle más. Y Dios te está diciendo hoy cómo le vas a poder conocer. Y todo empieza cuando le entregas tu vida. Y todo empieza cuando dices, Señor, perdóname mis pecados. Ahora entiendo por tu palabra que yo estoy muerto en mis delitos y pecados, pero que tú moriste por mí en la cruz del Calvario. Y cuando tú moriste por mí, pagaste la culpa de mi pecado. Y que hoy puedo venir a arrepentirme de mis pecados, darte mi vida y decirte, quiero
quiero seguir tu palabra, ayúdame. Y que hoy tú consideres entregarle tu vida a Cristo. Y quizá tú ya le entregaste tu vida a Cristo, pero no estabas viviendo conforme a la palabra. Quizá no habías entendido la importancia de vivir conforme a la palabra, de dejar que la palabra transforme tu vida. Y hoy le tienes que decir: Señor, perdóname, porque tú sabes que te amo, pero no estaba viviendo conforme a tu palabra. Yo escogía que yo esperaba un consejo de uno o de otro, pero ahora sé que tu consejo está aquí y yo no estaba viviendo de acuerdo a esto. No había dejado que tu palabra transformara mi corazón, y hoy quiero dejar que tu palabra transforme mi corazón. Hoy quiero conocerla, hoy quiero abrazarla y tomarla como tu verdad. Hoy quiero llevarla a cabo, y quizá eso es lo que le tengas que decir a Dios el día de hoy. Quizá hoy tú le vas a decir: hoy entiendo, Señor, que tú me diste tu palabra no solo para conocer más, pero para que mi vida sea transformada. Vamos a orar. Cierre sus ojos para que no se distraiga. Y yo no sé cuál va a ser tu oración. Quizá por primera vez le vas a decir a Jesús: quiero pasar de muerte a vida. Estaba muerto en mis delitos y pecados, pero yo quiero estar vivo, y tu palabra dice que para estar vivo tengo que creer en tu cruz y arrepentirme de mis pecados. Ahí en tu lugar, dile: Señor, perdona mis pecados, ven a mi vida, quiero seguir tu palabra. Quizá tú ya le has aceptado, pero no estabas viviendo de acuerdo a la palabra, estabas huyendo a la palabra. Y quizá le tienes que decir: Señor, quiero vivir conforme a tu palabra. Ayúdame, porque a veces no entiendo, porque a veces no comprendo todo lo que dice, pero es tu palabra, Señor. A veces ni siquiera estoy de acuerdo con todo lo que dice, pero es tu palabra y yo quiero confiar en ella, porque es tu palabra y es verdad y es vida, Señor. Y yo te invito en esta hora, ni siquiera te invito a que estés de acuerdo en todo lo que dice, que tú entiendas todo lo que dice, pero que creas que la Biblia es la palabra de Dios y que permitas que Dios dirija tu vida a través de su palabra. Que digas: sí, Señor, no entiendo todo, no comprendo todo, inclusive leo cosas, quizá no estoy de acuerdo, pero yo sé que es tu palabra, y tu palabra es vida, y tu palabra es poder, y yo quiero llevarla a cabo, Señor. Enséñame, Señor. Tal vez tú no estás listo para seguir a Jesucristo o poner la palabra de Dios como autoridad. ¿Crees en Dios? Dile: Dios, yo no entiendo muchas cosas y no estoy listo, pero te pido que si esto es tuyo, si esto es tu verdad, me sigas enseñando, me sigas diciendo: yo no estoy listo para hacer compromisos, Señor, pero tú sabes que te amo. Sígueme enseñando, sígueme dirigiendo, enséñame tu camino, Padre. Señor, yo bendigo a la iglesia y te pido que nos sigas fundamentando en tu bendita palabra, en tu santa palabra, que tiene poder para transformar nuestras vidas. A ti sea toda la gloria y honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Gracias, hermanos, que el Señor les bendiga.